Les compartiremos a continuación el proceso formativo que realizamos en la materia de diversificación y flexibilidad curricular. Mis compañeras Blanca Sorani, Caterine Silva y quien les habla, Jessica Torres, hablaremos un poco de nuestra propuesta pensada en la implementación de estrategias flexibles que ayuden a la disminución de los procesos que llevan los niños y cómo hacer que ellos no deserten de la escuela. Entonces, tenemos que tener en cuenta la educación como un derecho fundamental, sobre todo en las áreas rurales de Colombia. A veces esta educación es vulnerada. Por ejemplo, tomamos la educación en el Marco Arrojo, ubicado en Puerto Valdivia, donde la deserción escolar ha ido en aumento progresivo debido a factores que socioeconómicos, culturales y estructurales. Entonces, este video busca visibilizar esta problemática y presentar una propuesta con alternativas de solución que permitan intervenir esos estudiantes y ese contexto en el que se desenvuelven desde la educación de calidad y flexibilización curricular. Esta deserción es importante hablar que hay unas causas importantes para tener en cuenta. Esta problemática nos evidenció primero la falta de empleo de los padres de familia, una gran dificultad porque se les hace difícil poder costear el transporte escolar debido a las vías de acceso, a que los estudiantes viven 1 o 2 horas de la escuela. Entonces, esta sería una de las grandes causas que ha hecho que nuestros niños deserten de la escuela. Una segunda causa estaría enfocada en la extra de algunos estudiantes. Estamos hablando de niños que tienen 12, 13, 14, 15 años, niños que han entrado y salido de la escuela y prefieren en muchas oportunidades trabajar en lugares alejados, digamos, para conseguir el sustento para sus hogares. Como tercera causa, encontramos el bajo nivel en las familias. Padres de familia que no han tenido la posibilidad de estudiar, ni siquiera pues primaria, digamos que han tenido solo conocimientos en primero o segundo, otros que no han tenido la posibilidad de acceder a la educación. Entonces, la colaboración que le dan a los estudiantes dentro de los hogares es limitada o es nula en algunos aspectos. También tenemos como cuarta causa el desplazamiento forzado. Estamos hablando de una zona en Puerto Valdivia, donde está ubicada la institución educativa rural Marco Arrojo, donde se presentan alguna presencia de grupos, digamos, armados. Entonces, cuando se presenta esta dificultad, las familias deben dejar sus hogares, dejar todo lo que tienen, sus animales, porque la mayoría vive de eso, de la crianza de animales. Entonces es una situación que ha venido progresivamente afectando la permanencia de los estudiantes dentro del aula regular. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con esta propuesta? Hacer que esas causas no sean impedimento para que estos niños salgan adelante y puedan pertenecer a nuestra educación y sean incluidos de forma y sean incluidos dentro de este proceso. La idea es que se flexibilice, que pensemos en ellos, en sus necesidades y en sus intereses. De ahí que la propuesta que nosotros les vamos a proponer a continuación y les mostraremos y fundamentaremos. Para esta fundamentación tenemos a nuestra compañera Caterine, que nos hablará un poco de Boudier, quien habla de la escuela, la permanencia y cómo influye el rendimiento académico en los estudiantes. Profe Caterine, bienvenida, compártenos entonces ese gran conocimiento frente a este tema. No tienes audio. Caterina, no se te escucha, compañera. Tienes el micrófono apagado. Claro que sí. Buenas noches. Proseguimos con el marco teórico y el análisis. Según Bourdieu, la escuela puede reproducir las desigualdades sociales si no se adapta a la realidad de los estudiantes. En ocasiones los contenidos educativos no se relacionan con el entorno de los niños, lo que genera desinterés y desvinculación. Además, la falta de capital cultural en familias de bajos recursos influye en el rendimiento académico. Obviamente, lo que nos menciona Bourdieu es que si nosotros, como educadores, no contextualizamos el lugar donde se encuentran nuestros niños, estamos hablando de la parte rural, no vamos a tener procesos académicos y de aprendizaje correctos, debido a que los contenidos educativos no se van a adaptar al lugar donde ellos se encuentran. Necesitamos buscar estrategias y, de cierta forma, flexibilizar la educación con ellos para que ellos tengan un adecuado desarrollo de sus labores académicas. Entonces, sí tiene que ver mucho el contexto en el que nosotros nos encontramos y la temática y la forma en la que nosotros vamos a llegarle con esos conocimientos a los chicos. Entonces, para eso que utilizamos nosotros, decimos utilizar una estrategia de intervención y flexibilización curricular donde los docentes implementemos metodologías innovadoras en el aula con los estudiantes, participando con actividades didácticas. De esta manera nosotros podremos apagar un poquito esa problemática que ya la compañera nos habló sobre la deserción escolar.
poder llegar un poquito más allá de lo que a nosotros como docentes a veces nos impone, lo que es la sociedad o lo que es el Ministerio de Educación. No es solo de llegar a dar un tema, sino comprometernos un poquito más con la parte emocional del estudiante, el entorno en el que él vive, el contexto en el que se encuentra, porque pues para nadie es un secreto que los estudiantes en el área urbana no tienen las mismas necesidades que los que se encuentran en el área rural. Entonces, el proceso educativo con los niños en el área rural se dificulta un poquito más debido a que no se tienen las mismas facilidades. Para esto nosotros buscamos algunas estrategias que incluyen la integración de metodologías activas. ¿Cómo es esto? El aprendizaje basado en proyectos y la educación experimental. Esto lo hacemos partiendo de juegos. ¿Qué hicimos nosotras? Hablamos, por ejemplo, en uno de los temas que tocamos sobre la colonia, cómo ellos pueden hablar sobre lo que es la parte cultural de la colonia, cómo eran sus costumbres, su alimentación, cómo era su gastronomía, cómo se llevaban las relaciones sociales y políticas en este entonces. Entonces, transversalizarlo un poquito, cómo es su entorno de vida, pues en su sociedad, ¿sí? En su entorno familiar, cómo ellos se manejan, cómo ellos desarrollan esa parte social, cultural, gastronómica, comparándola como lo hacíamos en la época de la colonia, cómo se hacía en la época de la colonia. También vamos a hablar, o se trató de la adaptación de horarios y contenidos, permitiendo que los estudiantes puedan combinar el estudio con sus responsabilidades. ¿Qué pasa? Estamos en un contexto rural donde los niños no todos los días pueden ir a estudiar, ya sea por las dificultades económicas en las que ellos se encuentran, debido a que no todos los padres de familia tienen el recurso para pagar todos los días un transporte. También se dificulta por el clima. El hecho de que esté lloviendo en el área rural no es lo mismo que en la parte urbana. Se dificulta mucho la movilización, la libre locomoción. Entonces, bueno, partiendo de muchos problemas que se les puede presentar a los niños, decidimos utilizar un método, el cual es ser un entregable mensual con las actividades que se realizan en la escuela. Cuando ellos puedan ir a la escuela, se realizan las actividades, los juegos, las dinámicas, las estrategias por medio de frisos, de carteleras y todo lo que esto conlleva, pero el entregable como tal lo vamos a realizar mensualmente. Esto nos facilitará o nos permitirá que los estudiantes no tengan una nota más baja que otros simplemente por el hecho de que no pudo asistir a la escuela. Que esto no influya. No vamos a trabajar con fallas que bajen las calificaciones de los estudiantes. Lo que nosotros estamos buscando es precisamente flexibilizar esa educación con los niños para que no haya esa deserción, ya que cuando ellos se sienten que se atrasan o que las notas y las calificaciones han bajado, el interés baja. Y eso es lo que nosotros precisamente estamos tratando de evitar. Entonces, ¿cómo más? Fortalecimiento del vínculo en la escuela y familia. ¿Qué estamos haciendo? Sensibilizando a los padres de familia la importancia de que ellos formen parte esencial en este proceso de educación. No solo es el docente y el estudiante, sino que lo que ellos viven en casa se refleja en la escuela. Entonces, ¿qué estamos buscando? Realizamos un libro en el cual se pueda rotar y se pueda realizar ciertas actividades que vinculen lo que estamos haciendo en la escuela, se vincule con el padre de familia, con los padres de familia, que ellos puedan realizar ciertas actividades que los hagan vincularse más con el proceso académico de sus hijos. Y de esta manera fortalecer ese vínculo que tenemos con nuestros niños y con la escuela. No apartar la escuela y la familia porque realmente una necesita y convive con la otra. El uso de tecnologías y materiales didácticas accesibles fue otro de los puntos que nosotros tocamos. ¿Por qué? Porque esto facilita el aprendizaje con los niños. Obviamente, en la parte rural nosotros no contamos con los mismos recursos audiovisuales que se cuentan en la parte urbana. Entonces, ¿con qué decidimos contar y que sabemos que de pronto no nos va a fallar? Entonces decidimos utilizar lo que es el celular. Por medio de la aplicación de WhatsApp se enviaron ciertos videos ilustrativos de los que se hablaron en las estrategias como tal que utilizamos en cada clase, donde ellos van a mirar, por ejemplo, el periodo de la colonia, cómo fue ese desarrollo de la colonia, cómo eran las familias, cómo eran sus costumbres, cómo ellos realizaban su proyecto de vida. Entonces, se proyectaban estos videos, se enviaban estos videos a las familias, lo podían ver conjuntamente y después podíamos utilizar lo que ya eran materiales didácticos que estaban más a nuestro alcance. ¿Cuáles eran esos materiales didácticos o cuáles fueron esos materiales? Las carteleras, los frisos, los juegos, donde uno de ellos que gustó mucho fue el de las bases, donde ellos tuvieran sus sueños y ellos alcanzaran cada base venciendo varios obstáculos. En esos utilizamos aros, bombas, agua, hilo. Bueno, fueron varios recursos que estaban a nuestro alcance y que ellos pudieron disfrutar de lo que es aprender por medio de estas didácticas. No solo enfocarnos de que porque estamos en la parte rural nos vamos a encerrar en un salón, en un tablero, porque pues realmente el interés de los chicos se va. Entonces pudimos ver que por medio del juego ellos pudieron entender temas tan complejos como es el de la colonia, como es el de la sociedad, la política, cómo se desarrollan todas esas estrategias por medio de la sociedad. Entonces vimos que realmente estas estrategias, tanto el uso del celular
de forma adecuada por medio del WhatsApp y los videos, coadyuvándolo con lo que son los juegos, realmente fue muy beneficioso. Entonces, pues la estrategia que colocamos, las estrategias que se colocaron en la intervención y flexibilización curricular realmente funcionaron. Falta, obviamente, más, pero pues podemos concluir que realmente sirven estas estrategias, sirve la intervención de la familia, sirve ese fortalecimiento y obviamente más que todo esto sirve la conciencia del docente de que no es solo ir a dictar una clase, sino que nosotros focalicemos el lugar donde nos encontramos. Para concluir, lo que la compañera nos dice y lo que las compañeras nos han dicho, la educación rural también enfrenta grandes desafíos, pero también cuenta con oportunidades para transformar vidas. Es fundamental en que la escuela, la familia y el Estado trabajen conjuntamente para garantizar el derecho a la educación, la flexibilización curricular